Una pizca de sal con Ciro, una pizca de sal con Ciro, una pizca de sal con Ciro, una pizca de sal. No dejemos de darle sabor a los sinsabores de la vida. Hoy venimos a dar. Hola amigos, no se pierdan el próximo programa de Una Pizca de Sal con Ciro, con el invitado grandemente privilegio que vamos a tener con Rubén Santos. Ya lo saben, no se lo pierdan, conéctense. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en otro programa de Una Pizca de Sal con Ciro, para dar sabor a los sinsabores de la vida. Y son muchos los sinsabores que el mundo está viviendo en estos momentos. A pesar de todo, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser animosos. A pesar de los problemas, de las pruebas, de las pérdidas, Dios está en control. Y eso es lo que más seguridad nos pueda dar. Sé que es difícil, lo sé por experiencia propia y por la de muchísimas amistades, las pérdidas y las pruebas que estamos pasando y que hemos pasado, pero Dios está siempre con nosotros, nunca estamos solos. Y yo siempre doy este consejo: dejen las disputas, las discusiones, la violencia, el condenar, el juzgar, y ámense los unos a los otros, que es la única manera de sobrevivir esta vida tan difícil que estamos viviendo, ¿ok? Bueno, ese es mi mensajito de hoy y ahora quiero pasar a darle las gracias a mis amigos que precisamente hacen el sponsor o son los patrocinadores de este programa para llegar a ustedes. Luis Gustavo Rojas y Pepín Rivero, que hicieron el jingle del programa. Nuestros patrocinadores: Luis Orama de Tire Man, Chevy Construction Services, La Jara, distribuidora independiente Leticia Álvarez, y Publicaciones Entre Líneas con Pedro Pablo Pérez Santiesteban, que publica casi la mayoría de los libros de muchos escritores, amigos y de otros países, incluso en el editorial Publicaciones Entre Líneas. Así que saludamos a todos, les damos las gracias por ese apoyo. Y sin más, hoy tengo la visita de un gran amigo, de un gran artista, de un gran conocedor, historiador, en fin, ya lo vamos a escuchar. Bienvenido, Rubén Santos. Gracias, a mi programa. Un placer de estar con ustedes acá. Al fin, ¿verdad? Sí, una odisea tremenda de tiempo. Sí. Y tiempos pandémicos también, pero bueno, aquí contento de estar en este programa y aportar una pizquita de... Una pizquita, a veces con un poquito de pimienta, pero... Es parte de la vida. Cilantro, orégano. Parte de los sabores que componen la vida, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, Rubén, para que nuestros radio oyentes y televidentes nos escuchen, porque esto es radio y televisión, escuchen de tu niñez. ¿Quiénes fueron tus abuelos que me estuviste contando de tu abuela y de tu abuelo? Sí, en el plano paterno tengo una serie de figuras en el campo artístico que siempre las personas que comenzaron entrevistas o un conversatorio sobre mi obra siempre me preguntan directamente por ello, porque es imposible. Sí, dejar mencionarlo. ¿Y qué pasa? Que mi abuelo fue uno de los pioneros del cine silente cubano, un cine que el sistema dictatorial de Cuba, el sistema comunista, ha intentado todo el tiempo de opacarlo. O sea, y lo ha logrado. Lo ha logrado porque inclusive dentro del medio artístico del cine cubano, muchos de los artistas que conversaban conmigo no conocían la existencia del cine silente. O sea, wow. Pasó vetado de una manera que lograron que inclusive los nuevos artistas que fueron envejeciendo en el cine y la televisión cubana no supieran nada sobre este cine. Y cuando yo hablaba como historiador de este cine con personas que estaban en la televisión, en el cine del ICAI, no sabían, está seguro, un cine silente. ¿Qué pasa? Que estas cosas regresaron. Cuando te oí a ti, yo precisamente no lo sabía. Exacto. Sé que hubo cine, porque estaba, creo que uno de apellido Perón o algo así. Ramón Peón. Uno de los más grandes directores de cine silente. De cine silente. Y fíjate que aquí en donde está ahora el Design Center de Bell Road, por ahí por la 70 y pico y la 40, había un señor, Felipe Nápoles, que él presentaba cine los domingos.
por una donación que uno le daba, ¿no? Y él hablaba mucho del cine cubano. Y un día me dijo, Xiomara, yo quiero que tú presentes. Entonces me documenté, pero mira, de tu abuelo jamás encontré nada. No, gracias a que mi abuelo y de la familia guardó una serie de archivos. Incluso me tocó salir a buscar a otras personas que estuvieron vinculadas con ellos y logré encontrar. Menos mal. A última hora. A última hora ya, Sí, o sea, eso fue lo último que quedaba. Y es que logro rescatar información sobre el antiguo cine y testimonios de sus artistas y testimonios de los pocos que quedaron en Cuba, porque inclusive los actores y directores del cine se exiliaron. Sí, Se sí, exiliaron salieron todos, o de sea, Cuba. inclusive los de esa época, fíjate que estamos hablando un cine que termina en el 30, Ajá. porque el cine silente comienza Sí, por los 20 y tantos, 30, sí. no, comienza a finales de 1800, comienza frente al Teatro Tacón de La Habana, donde Sí. ya hoy no existe, Ujú. en el año 1890 entre el 96 y 97, el 96 creo que era. Y termina justamente en el año 1930, es cuando termina el cine silente. Que sí, que después lo que vino fue la parte primitiva del cine sonoro cubano. O sea, pero inclusive llegando a los 60, cuando llega la dictadura, todos estos artistas del cine silente se exiliaron también, porque Sí, eran personas que eran grandes visionarios, personas que sabían pensar, y cuando vino aquella locura, la mayoría se exilió Ajá. y algunos se quedaron en Cuba sin poder salir. Pero fue de los que también tuve ¿Y cómo testimonio. se llamaba tu abuelo? Miguel Santos. Miguel Santos. Mira, lo voy a anotar y vamos a... ¿Y qué pasa? Que mi abuelo se casó con mi abuela, que era también pionera en lo que hacía. O sea, ¿qué pasa? Que en ese tiempo, cuando ellas empiezan en la música, no era bien visto que las mujeres fueran artistas o estuvieran y, así. y mucho Y menos mucho nocturnas. menos, sí, Mucho sí. menos nocturnas o que cogieran avión. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas comienzan muy temprano a hacer una orquesta femenina que era de jazz band, las Ensueños. Aquello fue un boom. Y ellas fueron militando en diferentes orquestas, o sea, las hermanas Álvarez, después las Anacaona. Sí, de la Anacaona sí he escuchado y he visto. Porque esa duró más para acá, o sea, las Anacaona llegó hasta, si no me equivoco, hasta los 50. Y qué pasa, que las Anacaona después instruyeron a nuevas personas. Pero eso fue una idea que no sé cómo fue llevada a cabo. O sea, una de mis tías que estuvo fue testigo de esto. Ella ya murió hace años, entonces no sabría cómo surge este nuevo periodo de las Anacaona. Ese muchas veces yo le digo a las personas que no descuiden o no rechacen a sus mayores, porque la historia de una familia y la historia de un país se hace con estas personas que Exacto. tienen testimonios y anécdotas, y muchas veces despreciamos, ay, porque ya está viejo, porque no, pero escúchenlo, porque hay muchas cosas que podemos aprender con ellos. Exacto. Luego se mueren y sí, ya no se puede va preguntar. todo un archivo de historia. Todo un archivo de historia Sí, profundo sí. que no va a regresar nuevamente. Y que muchas veces no lo vas a encontrar en un libro porque son vivencias que la persona... Exactamente. Exactamente. Mira, yo cuando decidí hacer algo sobre el cine silente, me di cuenta que había un vacío tremendo. Y yo, ay, Dios mío, ¿por dónde yo empiezo esto? Entonces, todo el que hablaba conmigo me quitaba la idea. O sea, bueno, ¿qué investigación va a ser esa? Y yo, bueno, sí, tengo que hacerlo por mi abuelo, por la familia. Y dice, sí, pero ¿por dónde vas a empezar? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas O sea, me quedé así medio pero, ¿qué pasa? Que cuando a mí me ponen un no, es como si me dieran una patada y de dale, hazlo. Pero tú hiciste un libro sobre tu abuelo. Bueno, a ver. de 2 tomos, o sea. Wow, a ver, para ponerlo ahí en la cámara. Sí. A ver, Miguel de los Santos y el cine silente cubano. Ese primer a tomo, ver, vamos a ponerlo aquí así, a ver si sí, ahí se puede ver. Este primer tomo trata completamente sobre la era silente del cine cubano. O sea, y este es la transición al cine sonoro primitivo. Miguel de los Santos y el cine silente cubano, pero este ya es la transición. Sí, número 2, la era sonora. La era sonora, ahí está. Perfecto. Y entonces, ¿de tu abuela escribiste también? O... Bueno, de mi abuela, eso es un dolor que tengo porque he intentado empezar y he empezado. He empezado porque tengo bastante información sobre la orquesta, tengo bastantes fotografías, documentos. Y con mi abuela me ha pasado una cosa. He estado a punto de terminar la obra y ha habido algún problema y se me ha perdido la obra. Wow. O sea, la obra digitalizada. Sí, ya todo el trabajo ha habido un problema. Se te ha perdido. Entonces, ahora yo tengo que comenzar de cero
comenzar de cero a volver a reescribir el libro. Bueno, tú estás joven, estás más joven que yo, tienes que continuar esa obra. No, tengo que hacerlo, o sea, Sí, es sí. un... Así que, bueno, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con Rubén Santos. Sal consigo. Enseguida estamos aquí de regreso en Una Pizca de Sal con Cío y con nuestro invitado de hoy. Yo digo que un artista de muchas facetas, múltiples facetas, el señor Rubén Santos. Gracias, Juan. Mira, estábamos hablando de los comienzos de el background de tu familia, tu abuelo, de tu abuela, tienes de música, tienes del cine silente, pero también tu abuelo dibujaba, pintaba. Sí, él tenía el talento de la pintura y lo hacía muy bien. O sea, hay varios talentos de mi abuelo que no se comentaban comparados con las cosas que realizó. Pero tenía esos talentos. Esos talentos, pues, algunos los heredó mi padre, o sea, eso venía en la familia. Sí. Y qué pasa que cuando yo era niño, uno de ellos más fuerte fue la pintura. Me gustaba dibujar y veía a mi padre haciendo dibujos. Claro. Lo que yo lo tomé más en serio. Sí, claro. O sea, lo tomé más en serio de niño. Mi comienzo fuerte en arte fue la pintura. O sea, antes de escribir, la pintura. El número uno, la pintura. Ajá. Inclusive empecé a dar, en clase de pintura. Ajá. A un muy niño. Yo tenía de 8 a 9 años, cuando empecé a recibir clases de pintura. Y el primer premio en un viaje lo tuve con 11 años. Con 11 años. Con 11 años salí de la casa. Salí de la casa, no me importó coger lejos por ir para allá, en una gira. Mi mamá preocupada, ay, se va el niño. Al niño le encantó la calle. ¿Y qué tipo de pintura te gusta más? ¿Moderna, antigua? Sí, no sé. ¿Qué pasa? Me gusta mucho todo lo que viene desde un tiempo más antiguo, porque veo más seriedad en todo lo que se hace. O sea, no quisiera que nadie se sintiera ofendido con esto, pero me gusta la seriedad en el arte y que uno pase trabajo para hacer la obra. O sea, que te sacrifiques un poco y no estés apurado por terminar rápido. O sea, para que haya una buena obra. ¿Qué pasa con esto? Que dentro de las ramas más antiguas, pero no tan antiguas, estamos hablando de la era vanguardista. Y de la era vanguardista, a mí me apasionó mucho el surrealismo. O sea, yo soy un pintor surrealista. Realmente, sí, la obra que yo vi tuya, porque él está por Rubén Santos en el Facebook. Y yo estuve anoche mirando muchas de tus obras y tienes algo como místico dentro del surrealismo. Sí. Estás en conexión con la vida, el universo. Esto también fue muy la iluminación, no sé. Exacto. Fue lo que noté. Sí, bueno, actualmente soy framasón, pero de muy temprano sí, estuve mucho en vi que tienes el compás y la escuadra. Exacto. Sí. Y de mi niño, o sea... ¿Y la G de God o grandeza o...? No debo hablar públicamente. No, yo sé. Tengo amigos masones que no... Es como una fraternidad que no es secreta, ¿no? Una cosa que sí me extraña porque dice, bueno, he escuchado algunos programas cuando tú hacías programas en Radio Paz. ¿Cómo no? Y creo que todavía sacan algunos reruns, como dicen los americanos, de esos programas y aprendo mucho porque mencionan, por ejemplo, el cuadro tal, no sé cuánto, y describen y esto, y por qué fue que tomaron aquello y lo otro. Y yo voy en el carro, siempre tengo papel y lápiz, que los escritores, donde quiera. Entonces anoto y cuando llego aquí a casa me meto en Google a buscar para ver la pintura que era y entonces las cosas que dices o que comentan en el programa, yo después me pongo a verlas. Claro.
Tú sabes, O es un programa muy rico porque, ¿qué pasa? Como se habla de arte y se habla un poco también de la vida de los artistas sí, sí, y sí, el sí. entorno que lo rodeaba, o sea, hace muy rico el programa, Sí, demasiado sí, sí. rico. O sea, y para mí hablar de la vida y la obra de estos artistas para mí no es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que se enriquece mucho y yo sé que el público hoy en día está muy carente de que le hablen de Claro. arte y de la historia. De culturizar, señores. Exacto. Porque todo es la bobería, dámelo mami, no sé qué cuánto con el reggaetón, perdónenme los que les gusta el reggaetón. Entonces, no hay cultura, todo es la bobería y Yo la recuerdo- vulgaridad. Yo recuerdo la primera vez que salió la primera música reggaetón. Esto lo digo sin un tipo de complejo porque fue así. Yo sentí dolor. Sí, Digo, sí, sí, acaban sí. de matar la música. Sí, sí, Acaban sí. de Le matar dan la un música. tiro a la música. Y yo no estaba equivocado. Así empezó a caminar. Yo empezó a digo que caminar. sí, sirve para hacer ejercicio. Bum, bum, No, bum, no, bum, no, bum, yo no algo. podría ni para Pero no, yo ni no para, podría, yo ni no para podría. eso, ni para Yo no eso. podría. Yo- Bueno, ¿nos trajiste algún cuadro para ver? Sí, como no. Aunque tú me dijiste que eran más de paisajes, ¿no? ¿Qué pasa? Que por falta de tiempo traje los que Exacto. tenía más a mano y también que los cuadros surrealistas son muy grandes. Los vamos a enseñar uno ligerito, uno detrás de Sí. otro, Estos para son no cuadros demorar mucho. que le he regalado a mi A esposa. ver, Y estos son paisajes espérate, cubanos. para que la luz no le... Ahí. Son paisajes cubanos. Ah, mira qué bonito. Eso Y- es un tomeguín. Esto es Oh. un sinsonte. Sí, exacto. Perdón, fui yo la que lo confundí. Yo sabía. Este es el Un sinsonte. sinsonte que le dábamos en casa, le dábamos banano y la yema de huevo. Y tiene El papi le daba ese yema de canto- huevo. Y tiene ese canto lindo que... Sí, 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 sí. sí, me sí, encanta el sí. sinsonte, o sea, y que tiene que ver mucho con la finca Qué donde yo bonito, vivía, la sí, finca sí, Villaventa. Dame otro ahí para mostrarlo. Reitero, estos cuadros son paisajismo, esto tiene nada Sí, que ver sí, sí. con mi obra surrealista. No, porque, ay, mire ese qué lindo, el con colibrí, El colibrí, el zum zum el colibrí y el mar Pacífico cubano, y el mar Pacífico cubano, sí. en un atardecer. Tú sabes que al mar Pacífico le dicen, en Sudamérica le dicen la flor del Inca, Oh, sí, sí. Por el mar Pacífico, que el Pacífico no tiene nada, porque yo me he bañado en ese mar y es bastante violento. el flamboyán El cubano, flamboyán, que también es eso. Y esta es la la mariposa. mariposa, La la mariposa. mariposa. Qué bonito, bien bonito. Qué frondoso. ¿Te trajiste otro o ya? Estos son los tres que trae. Los tres que trajiste. Bueno, pero ya pueden ver ahí algo de paisajes, aunque yo les recomiendo que entren al muro Exacto. de Rubén por Rubén Santos en Facebook para que puedan apreciar más de su obra, van a ver muchas diferentes cosas. Además de la pintura, que fue ¿cómo empezaste a escribir? Okay, Sé que escribiste los libros estos. No, sí. Pero no. comenzaste por la primera... La valentía de lanzarse. Sí. Eso es a lo que Porque, se refiere. ajá. Mira, ¿cómo empieza esto? Esto empezó un poquito más allá de la pintura. Yo me mantuve en la pintura por mucho tiempo, haciendo otras cosas como talla en madera, que eso se incluyó después, un poquito la cerámica, bastante la cerámica, un poquito hice bastante. Pero bueno, de eso no pude salvar mucho en mi exilio. Pero empecé a hacer cerámica y muchos derivados, ¿no? ¿Qué pasa? Que de pronto, aún siendo adolescente, pero ya llevaba un tiempo en la pintura, o sea, me pongo a hacer poesía calladito. O sea, empiezo a hacer... Eso te iba a preguntar que si hacías poesía también. Y narrativa. Empiezo como poeta y cuando me exilio saco como el poeta de mi pueblo que se exiliaba. Ah. Sí, porque llegué a ser el poeta de mi pueblo, llegué a ser la bandera ¿En de qué mi pueblo? pueblo. ¿En qué pueblo? Calabazal de La Habana. En Calabazal. Vi una cosa de un libro de Calabazal, ¿no? Sí, son revistas y libros que hago sobre el pueblo. Sí. Y llevo ahí un poco... lo que es el Recuérdame, archivo. porque yo llevo 53 años aquí. Calabazal estaba... Hay dos calabazales. Está Calabazal de Sagua, que es en Ajá. las provincias, y Calabazal de La Habana, que está por la Ese es zona... el que yo conocí, el Calabazal de La Exacto, Habana. por la zona de Rancho Boyeros. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa con esto, Xioma? Que empiezo a hacer eso en silencio. Y un día en la clase, la maestra me ve haciendo un párrafo que ella mandó a hacer, pero ella lo ve poético. Y dice, Rubén, hay poesía en tu escrito. ¿Y qué pasa? Que yo veo que la maestra empezó a caerle bien a la maestra. A caerle muy bien, la maestra de español y literatura. Uh-huh. Empezó a caerle muy bien. Y llega un momento que la maestra me dice, Rubén, te voy a mandar a ver una persona. Pero no puede fallarme porque es una persona seria y yo no mando a nadie a ese lugar. Uh-huh. Entonces, esto es un periodo donde las cosas se hacían bajitos. Como Como mucho decía temor. José Martí,
Callado tiene que ser, ¿no? Exacto. Entonces, claro, estamos hablando un tema bien crudo en ese periodo de la dictadura, que todo Sí, era, sí. siempre ha sido muy, muy, muy difícil, pero todavía recuerda que no se había todavía realizado la visita del Papa y todavía todo era muy crudo Sí, hasta sí. decir que tú creías en Dios. Sí, sí, sí. Entonces, ella me Sí, manda... yo pasé mucho por eso, así sí, que- de eso tengo mucho para contar. y porque dibujaba cosas religiosas y los jóvenes comunistas me venían Bueno, a... mi primera exposición, mi primer intento de exposición fue religioso y me lo vetaron por eso. Ah. Me lo vetaron, siendo niño. Y entonces Y- de la poesía pasaste entonces a... Sí, llego a casa, este señor tocó la puerta, era un poco tarde ya, y él me pregunta a puerta cerrada, ¿quién es? ¿Mm? Y yo le explico, mira, vengo de parte de la maestra. de la maestra de literatura. Entonces, cuando le hago toda una explicación con la puerta cerrada, él abre la entrepuerta y me mira y me dice, ¿y tú quieres ser poeta? Y yo, sí. Dice, si tú no has mudado ni los dientes. Si tú no has mudado, Dice, si tú no has mudado ni los dientes. como si hiciera falta los dientes Eh, para escribir. No, es que me vio, nadie joven se iba para esa casa a tocar la puerta, a estar diciendo quiero ser instruido para la poesía. Eso no era común. Entonces él hizo esa expresión como diciendo, Ujú. eres un muchachito. O sea, entonces me manda a entrar y cuando entro, ahí se realiza mi nacimiento. Así lo digo de todo corazón. Se realiza mi nacimiento. Entro a esa casa y cuando entro a esa casa, la casa está llena de libros. Libros, discos antiguos, cuadros y Yo cuando veo esas cosas digo, ay, tan poca vida para tantas cosas que aprender. Tremendo. Y todos los literatos y artistas reunidos en silencio en el centro de esa sala. Yo me sentí que había dado un paso a un mundo antiguo. Imagínate, y en otro mundo. Y me quedé así y él me dice, siéntate en ese butacón que queremos escucharte. Habla lo que quieras hablar. Yo me quedé así, nunca me había pasado eso, empezó a conversar. ¿Qué edad más o menos tenías entonces? Tenía 16 años, 16, cuando hice paso, de 15 a 16, ese fue el puente. Y entonces, ¿cómo continuaste con la poesía y ya la narrativa? Sí, no, allá me percato de que él tiene una peña literaria y él es el que dirige la peña literaria. Ah. Él me incluye en la peña literaria, empiezo a asistir a la peña. Y a presentar tus cosas. Y Exacto, todo. sin faltar, y así pasaron años en la peña literaria. O sea, me quedé con ellos ahí. Ahí fue como mi crecimiento en una nueva familia, en un nuevo mundo que lo acepté como mi mundo real. O sea, el mundo de la literatura, de las artes. Y estas personas influyeron mucho en lo que es mi crecimiento como artista. ¿Pero tú llegaste a publicar en Cuba o publicaste ya en el exilio? Bueno, yo llegué a presentar mi obra en Cuba para pedir permiso de publicación. Sí, porque ya todo es más. Exacto. Ya cuando yo presento mi obra para ser publicada, ya yo estaba mal mirado. Le voy a decir por qué. Ahí iba Exacto. a ese punto ahora. Yo Sí. empecé a ser visto como un artista opositor. O sea, ¿qué pasa? La forma en que yo hablaba, la forma en que yo exponía las cosas, Ujú. no me dejaba que como que me dominaran mis ideas. Y casi todo eso terminaba en una disputa. Una de las disputas terminó con expulsión del colegio. Como yo quería estudiar, me reintegré nuevamente. ¿Fuiste alguna vez becado o no? No. Ese presidio yo lo Ese evité. presidio, sí. Ese presidio con galeras incluidas yo lo eliminé. Y yo, bueno, yo estudiaré, pero no quiero nada sobre presidio. Aparte, yo estaba ya consciente. ¿Qué pasa? Que yo me expresaba, pero no es que yo no tuviera una base. Yo estaba observando, yo sabía. Y de mi muchacho leí nombre a las cosas tal como eran. Ujú. Y una cosa que sucedió, que eso mi padre lo dice mucho, mi madre, hay que conocer mi familia para darse cuenta que lo que digo es verdad. Algo pasó, Xiomara, algo pasó que cuando yo era niño, en un entorno que todo el mundo hacía lo mismo, yo detestaba a Fidel Castro. Un niño que nadie le ha enseñado nada y detesta a Fidel Castro. Yo recuerdo todas esas escenas y a veces yo pienso en mis padres, el trabajo que pasaron y las cosas que les hicieron. Y eso, no es que nosotros no hicimos nada a este muchacho, esto que ustedes están diciendo no tiene nada que ver con nosotros, no sé qué le pasó, quizás se confundió, pero yo detestaba a ese señor desde que era un niño. ¿Y qué pasa? Mientras fui siendo adolescente, eso creció. A mí me Fue pasó creciendo, desde los 11 años también. Creciendo, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando empecé a hacer arte, ya mi mente estaba muy abierta. Era un muchachito, pero estaba mi mente abierta completamente. Un día me encuentro a un preso político. Ya este preso político ya ha pasado a la nueva generación de derechos humanos. Pertenecía a lo que era
este grupo creado por Ricardo Bofill. Habla Lo conmigo incorporaste entonces muy rápido. Era un muchachito cuando me a un incorporo. O sea, disidente. y fue prácticamente otro nacimiento, porque digo, aquí se habla libremente, aquí no hay censura de palabras. Aquí lo que uno pasa un riesgo muy grande con todo lo que ocurre, pero a correrlo. Porque nunca me gustó estar ni encerrado en una casa, No, ni que te estén imponiendo las cosas. siguiendo una línea así sumisamente. Y bueno, esto que es mi concepto, voy a defenderlo como mismo defiendo todo lo demás. Y esto tiene una evolución o una involución, no sé ni cómo Exacto. decirlo, vienen consecuencias. Sí, Vienen sí. consecuencias, viene toda una historia muy, muy, muy convulsa, pero muy, muy fuerte, pero también es parte de mi historia. No, claro. Vamos a ir a otra pausa comercial y al regreso les quiero mostrar algunos de los libros que Rubén Santos nos trajo. Enseguida regresamos. Hola de nuevo, en Una Pizca de Sal con Cío, hoy con nuestro invitado Rubén Santos. Rubén, estábamos conversando no solamente de que tu abuelo Miguel Santos estuvo en el Cine Silente, sino que también tu abuela Esther Menéndez, que participó en diferentes grupos de mujeres, y estaba en la de Anacaona, que es la que más las personas se acuerdan. Claro, la Anacaona lo que pasa es que como es de las últimas de este periodo, Claro. Y duraron también un poco más, es la que la gente más recuerda. Y también porque uno es una segunda generación. Pero bueno, sí, claro. Lo que pasa es que ella milita en todas estas orquestas porque en ese momento era muy más mirado que una muchachita cantara en lugares públicos, Claro. o viajara, sobre todo algún concierto nocturno, era menos mirado. Sí, es una niña de su Exacto, casa, no exacto. podía estar en ese... Otra cosa que me mencionaste, perdóname, por parte de tu mamá, tienes descendencia de Bonifacio Virne. El poeta, sí. El poeta. O sea, por parte de madre tengo la descendencia del poeta Bonifacio Virne, Puñales, ese es el nombre completo, Bonifacio Virne Puñales. Que bueno, todos conocemos, los que sabemos cultura, la vida y la obra de Bonifacio Virne y su papel importante en la independencia cubana, su llegada a Cuba de los exilios, inclusive el poema Mi Bandera, que tanto las personas han escuchado, sí. del cual él se lo dedica a uno de sus colegas de lucha. O sea, más bien el poema Mi Bandera fue una dedicación a uno de sus grandes colegas en la lucha de independencia, que fue que tuvo la experiencia más cruda a la hora de llegar y no ver la bandera. Y bueno, por parte de madre, culturalmente, sí, Bonifacio Virne. Y por parte de madre, pero por la parte de mi abuelo materno, esto no tiene nada que ver con la cultura, pero tengo el conocimiento y tengo una fotografía de que mi tatarabuelo materno era mambí. O sea, era mambí y bueno, conservo una foto precisamente la productora de GCTV One, de este canal donde hacemos los podcasts estos de Una Pizca de Sal con Cío, precisamente su bisabuelo era Luis Casas Romero, que también fue mambí y que compuso aquella famosa canción de El Mambí y otras muy bonitas, que Si Llego a Besarte, etcétera, etcétera. Enséñame los libros que has publicado. Sí, cómo no. Bueno, esto es algo. Porque no puedo, algo, yo sé. No voy a traer algo todo. porque yo vi un montón de libros. Bueno. ¿Cuántos libros más o menos tú has publicado, Rubén? Así por arribita. Son veintitantos libros. Eso te iba a decir. Veintitantos, Más de no una me acuerdo, veintena. pero son más. O sea, veintitantos Sí. ya casi llegando a 30 libros. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que yo no, como yo a veces escribo y saco una publicación, yo no voy contando lo que voy dejando. Ajá. A veces las personas me dicen, Rubén, ¿cuánto tú has escrito ya? Sí, Entonces yo realmente, ¿qué pasa? Que si yo me pongo a contar lo que hago, no sigo creando. Sí, porque la gente se enfrasca en el ego, en el esto, en aquello, entonces exacto, ya no y crea. a veces hago cosas que se me olvidan después. Uh-huh. Y las personas me dicen, pero tú hiciste estas cosas. Y yo, sí. sí. ¿Y por qué nunca lo habías hablado?
Y lo que pasa es eso, que yo sigo caminando y no Y paro no la te das marcha. cuenta de Este lo hice... Márgenes del Almendares. Márgenes del Almendares. Es un compendio de mi poesía con otros poetas de Calabazal de La Habana. Esto lo hice salvando la historia de mi pueblo y de los poetas de mi pueblo. Y salvando también la historia de personas que van quedando. Por ejemplo, mira, aquí este libro Ujú. trae textos inéditos. Wow, escritos a mano. Sí, pero textos inéditos de la hija de Máximo Gómez, Wow. que vivió en Calabazal junto con Máximo Gómez. Ajá. Y estas son poesías realizadas por la hija de Gómez. Wow. Mira qué bien. Ahí lo pueden ver. Y como está incluido en los textos de Calabazal, ahí lo coloqué empezando. Va siguiendo las poesías Ujú. de los poetas de mi generación y otros, o sea, de mi pueblo, todo dentro de mi pueblo. ¿Y qué pasa? Que atrás trae fotografías del pueblo, Antiguas. fotografías del pueblo, de la fundación del pueblo, de lugares específicos y, por supuesto, temas históricos. Por ejemplo, acá sale O sea que no solamente la casa hay donde- arte, sino también historia. historia. Ujú. En realidad me gusta mucho la historia. Sí, sí. O sea, A mí también. a veces la gente me conoce más por historiador que por poeta. Sí, sí, sí. A mí también me gusta mucho. la Aquí historia. sale lo que es la casa de Gómez, donde vivió, y las fotos Mira qué bonito, personales. sí. Las fotos personales. Me da risa a veces cuando veo esto, porque, ¿qué pasa? La casa la convirtieron en escuela en mi tiempo, y fue la escuela donde yo estudié. Entonces, cuando veo esta foto, reconozco el patio donde yo tenía que estar en la escuela. Sí, Y, sí. ¿qué pasa? A ver. Los poemarios no traje todos porque están por separado, pero traje Aunque sea para mostrar. la última antología. Y también he visto cómo has cambiado tu presencia física, porque te vi con una gorrita y unos espejuelitos así, cuando te decían, ¿cómo es? Diversionismo ideológico. Bueno, es que lo que pasa es que si fueron las publicaciones que viste de periódico Sí, sí, sí. a mí la oposición me conocía por un nombre. O sea, ¿qué pasa? Que eso es muy complejo. Mira, ese nombre estaba en el ambiente dando vueltas Sí, sí, sí. y nadie sabía quién era la persona. Ah, O sea, era un seudónimo ahí. Un seudónimo ahí. de alguien que llevaba un poco las riendas del Partido de Sí, Derechos sí. Humanos. Claro. O sea, y cuando decían, no, tienes que hablarle al niño del Sahara. Era el niño del Sahara, el niño del Sahara. Entonces nadie sabía ni quién era el niño Nadie del sabía Sahara. quién era. Y cogían siempre presos a los líderes mayores y los interrogaban. Pero no Y sabía. conmigo nunca daban. O sea, y yo salía delante de ellos caminando con mi maletica, mi vuelo, nadie sabía ni qué era yo. Y les pasaba por delante. Inclusive me da gracia una vez que hubo una presencia militar muy grande en mi pueblo, porque le llené el pueblo de carteles. Ay, ay, ay. Las paredes de la iglesia de carteles, hasta la unidad militar se la llené de carteles. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Como lo hice solo, todo salió muy bien. Y con mucha calma, caminando por todo el pueblo en la noche, con varias semillas de aguacate. Tú pintas y no se ve. Cuando amanece, el sol quema la grasa y sale el cartel negro para afuera. Wow. Y el cartel salió, en todos los carteles salieron ahí en las caras ahí en el día. Hubo una gran presencia militar en el pueblo. ¿Quién está haciendo todo esto? Y yo estaba sentado en el parque viendo el periódico. Entonces me pasaban todos los militares por el lado, y nadie se le ocurría Pensar que tú estabas pensar que era yo. Ya. O sea, Bueno, Dios protege, olvídate. Este me llamó la atención por sí. la portada. Eso más bien tiene un tema filosófico, son consejos filosóficos. Sí. ¿Y qué pasa? Que El Colegio de los de- Ángeles Rotos. de los ángeles rotos. Fragua filosófica del buen caminante. ¿Qué pasa? Que veo el resurgimiento. Esto, Sí, es de tu persona. me llega porque se lo dediqué a los nuevos artistas que están batidos en Cuba. A los nuevos artistas que están luchando en Cuba. Y ese nuevo surgimiento de las buenas ideas, de las buenas costumbres, y de buscar las buenas costumbres, y luchar Sí, por en las todo, artes. en todo tipo de arte. Exactamente. Pero, Porque el artista tiene, a veces la gente no entiende, no, que no es política, no. El artista no es que sea político, el artista es que arroja en su obra, en su escritura, Pero es en que- su claro, lo que está pasando. pero es que la palabra política, la gente la asocia con un buró, con un político sentado. Sí, no. exacto. Política, No, no. mira, hay una política de caminar, una política de Exacto. comer, una política... Es una manera, una mane- forma. una manera, y todos los países están
llevados por una política. Por una política. Ahora, si la política de un país te afecta, te está afectando tu vida. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y tú tienes que expresarte por tus derechos. O sea, Ujú. hablar qué cosa afecta tu vida, con qué tú no estás de acuerdo. O sea, no es que el arte sea política, el arte es una expresión libre Exacto. que se impone. Que no de... Bueno, las dictaduras de por sí De hecho, se censuran el voy arte. a mostrar algo rápido acá. Precisamente. De hecho, este libro fue dedicado a ese nuevo surgimiento. Aquí tengo Cambio. una fotografía de los muchachos de San Isidro en su primera huelga. Y qué pasa que cuando voy terminando el libro, Xioma, surge el arresto de todos los muchachos de San Isidro. Cuando lo voy terminando Terminando el libro. y ya iba a lanzarlo, lo paro rápido porque viene el arresto, y el arresto surge justamente la misma fecha en donde fusilan a los estudiantes de medicina. Mira eso. Surge esa Un casualidad. 28 de diciembre. Exacto, con la misma forma grosera de que los voluntarios gritaban para la muerte de esos muchachos, surge la forma grosera de Cuba de irle arriba a los artistas. Entonces, incluyo este recordatorio para Sí, para que la gente vea, personas sepan los jóvenes de medicina. exacto, y lo que trae es ese tipo de histeria, ese tipo de odio y histeria, y cómo los regímenes de odio Yo no traen sé, muerte. yo no sé tú, nunca he hablado de esto en ninguno de mis programas, pero la gente habla de la Revolución Francesa, de la Revolución esta. Yo no creo en las revoluciones, yo personalmente. Traen muerte. Porque la revolución, la francesa, mataron a todos los aristócratas, era como una venganza. Y entonces la guillotina, cortar cabezas. Yo siempre digo que yo no creo en revolución, yo creo en evolución. Exactamente. Y eso es lo que le falta a los pueblos, Las personas, evolucionar. las personas dicen, no, porque mira, después de esta revolución, aparte de lo sanguinaria que fue, vinieron grandes cambios. Es que algo tiene que venir, porque es tan sanguinario, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Porque no hay, sí. no hay cuerpo que aguante eso, ni Ujú. el país que aguante eso. Ahora, yo pienso que existen otras maneras de evolucionar, Yo también. que no tenga que ser ni por la sangre ni por la muerte del ser humano, Eso digo yo. ni por someter al ser humano a casi a ser un animal. Ujú. No hay razón para eso, o, Xiomara, no existe. o tratarnos como bestias Mira, en este libro yo de trato, matarnos unos a otros o darnos golpes unos a otros. trato ¿Por qué? un tema muy típico en ¿Cuál es ese? en las revoluciones, ya que hablaste del tema. Sí. Este mismo libro que se lo dediqué a estos muchachos, aquí saco algo que también lleva muchos años que ha sucedido y la gente ya lo va dejando de saber. Esta es la noche de los poetas fusilados. Entonces, aquí hablo un poco sobre quiénes eran los poetas fusilados por Stalin. Como solamente en una Sí, noche sí. Stalin hizo una limpieza de poetas. Sí. ¿Y qué pasa? Que todo esto va incluido en este libro al final. O sea, viene toda la filosofía. Precisamente Netflix tiene una serie que yo la he recomendado en mi muro de Facebook que se llama How to Become a Tyrant. Cómo convertirte en un tirano. Ahí mencionan diferentes... Mencionan a Fidel, mencionan a Stalin, mencionan a Hitler, mencionan a Amin, mencionan a Gaddafi. Y cuando estudias a cada uno de Y esos personajes, es como un libro que todos cometen ese... Lo primero que hacen es cambiar la historia. Y lo estamos viendo desgraciadamente más cerca de lo que pensamos. Pero cambiar la historia, destruir ciertas cosas ya constituidas que son la base de un exacto, país. exacto. Y entonces los artistas definitivamente sufren en todas las dictaduras. Desmembran la nación, desmembran Sí. la historia y después es irreparable. Irreparable. Sí. Porque fíjate que estamos mirando la Rusia actual. La Rusia actual le perdieron todas las bases de la Rusia antigua. Ujú. Pero cuando digo las bases, estas Sí. personas, vaya, Una cultura, un gran país que un tenía país con una cultura tan profunda, tan profunda. y decimos, ay, El mejor ballet del exacto. mundo. Qué linda la cultura rusa, sí, pero no hemos visto nada, porque Sí. todo lo han desaparecido. Hemos visto Sí. lo que quedó. Por esa eso yo cultura. digo hoy día, cuando hablo con historiadores, incluso hice recientemente la traducción del libro sobre Mary Brickell, del nacimiento de esta ciudad, y él hablaba un poco de otras ciudades que están registrando la historia, a ver qué cosas están, que si Abraham Lincoln dijo tal cosa antes de liberar a los esclavos, y yo le digo, no pueden usar el código actual con aquella época. Exactamente. Es como los códigos de la construcción. Hoy en día se usan códigos para una construcción más que aguante más huracanes o que sea mejor la plomería o esto. Y antes hacían, qué sé yo, el aire acondicionado, las tuberías de plomería que se ponen rusty, oxidadas, y hoy en día hacen el PVC. Entonces, tú no puedes juzgar esto, lo que ellos dijeron en aquella época, que todo el mundo tenía esclavos. No, y los he visto a veces haciendo así, como usted dice, Ujú. Xioma,
un análisis, no, porque Céspedes era así, Agramonte era Ajá. así, Martí dijo esto, acá, pero ya es una palabra que la sacas de un contexto, la sacas. Sí, sí, sí. Ya tú haces un símbolo con esa palabra. Sí, sí, sí. O sea, si hay contexto, síguelo. Exacto. Porque mira, con estas cosas que estamos comentando, sin querer a veces le ponen un marcater a un prócer. Claro que sí. Y le ponen un marcater a un momento de la historia. Ujú. Y la gente fácilmente asume primero el marcater que investigar la E obra de esa investigar persona. la obra de esa persona. Es increíble. Cierto. Y esta es remembranza de un destello Destello efímero. efímero. Viene Cinematografía silente cubana. Exacto. Viene siendo una colección, Xioma, A que ver. hice sobre Se ve bien el ahí, mismo sí. cine silente, y lo hice en base a revistas para ir recopilando todo lo que iba apareciendo sobre el cine silente y quedara... Arqueologías y recuentos de un cine perdido. Exacto. Ya te digo, tienen un valor grandísimo estos libros que nos hacen rescatar la memoria histórica, artística, cinematográfica, de cinematografía silente cubana. Me encanta. Esta es la época de mi Betty Boo. Exactamente. Que yo soy fan de Betty Boo. Exactamente. Lo único que tengo que bajar un poquito de peso para parecerme más a ellas. Pero me encanta. Cinematografía silente. Estas son 4 ediciones que son las 4 que han salido. Oh. Esta portada, esta es Hortensia de Castroverde. Mira, aquí habla de Ramón Peón, sí. Exacto. Una bella cubana es la Virgen de Ramón Peón. Porque ella fue la que hizo de la Virgen en la película Silente, la Virgen de la Caridad. Ya. Es mi prima, Hortensia, que después fue la Londra Tropical, es prima mía. Es prima tuya. Prima mía. Mira qué bien. Sí, no, sí, yo le estaba comentando a Giselle Casas, precisamente la productora de estos programas y de GCTV One, precisamente le decía, no, si es una joyita lo que vamos a traer hoy con Rubén Santos, porque hay tanta historia y hay tantas cosas que podemos conversar. Después quiero ver, ¿qué otro libro trajiste ahí? Sí, esto es solamente para mostrar, pues son varias ediciones, pero traje este. Esto es una revista, pero es de mi pueblo, es para mi pueblo. Es sobre, para los de Calabazar. sobre la cultura de Calabazar. Allí, Luna sin morro. morro. Revista cultural del calabazareño cosmopolita. Edición en blanco y negro. Luna sin morro, porque ¿qué pasa? La gente me dice, ¿por qué Luna sin morro? El poeta siempre vamos a soñar, a mirar la luna, a mirar las estrellas. Y cuando digo Luna sin morro, ¿dónde estamos? No estamos en La Habana, no estamos en Cuba, estamos lejos. Sí, estamos en la otra orilla. Por eso es Luna sin morro. Luna sin morro. O sea, perfecto. sí sigue la cultura, pero sin la tierra, que la nuestra, por derecho, por haber nacido, por como le pertenece a todos los seres humanos que nacimos en esa tierra. Y claro que sí. Hoy estamos exiliados. Bueno, vamos a hacer una última pausa comercial y regresamos en nuestro último segmento hablando sobre dónde conectarnos con nuestro amigo Rubén Santos y cualquier otra cosa que tú quieras decirle a los radiotelevidentes. Nos vemos en un minutico. Hola de nuevo y ya en nuestro último segmento vamos a, como dicen, a dejar de saber dónde comunicarse con Rubén Santos, que es, como digo yo, es un bucarito donde hay tanta información, tanta historia, porque viene por parte de padre y de madre, de sus abuelos, de su abuela, de su prima, la Alondra, ¿correcto? Hortensia Castroverde. Así que, entonces hay tanto, estábamos mirando en la pausa sobre tantas cosas en los libros. Está Gonzalo Roy, está Lecuona, están tantas personas que hasta yo diría que han querido borrar de la memoria artística y la memoria cultural de la Cuba republicana, y es un pecado hacerlo. Por eso, los que todavía podemos rescatar todo eso, tenemos la obligación y el deber de hacerlo, para que las nuevas generaciones no crean que no existió esto y aquello y lo otro. Lo que pasa es que lo han tratado de borrar o cambiar o manipular, y no es justo. Es un patrimonio de nuestra herencia, de nuestro país, que no se puede perder así. Yo les recomiendo que busquen todos estos libros. Yo me voy a dar a la tarea de poner en mis muros de Facebook, me siguen por Una Pizca de Sal con Cío, o me siguen por el muro mío Xiomara J. Pajés, o Tertulias de Cío, que también desde la pandemia no hago las tertulias mensuales que yo siempre hacía, pero ya volveremos con el favor de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan
que en mis muros me pueden seguir porque yo siempre estoy culturizando y rescatando toda esa historia y apoyando a todos los artistas, los de antes, los de ahora, los que vienen nuevos, porque el arte, para mí, siempre lo dije desde el 2007 cuando instituí mis tertulias, Dios y el arte van de la mano. Digan lo que digan, porque yo sé que de los artistas dicen que si los artistas, que si este ambiente, que si este aquello, pero lo que queda de los pueblos es lo que han dejado los artistas, los escritores, los actores, los dramaturgos, que siempre plasman en sus obras, en sus pinturas, en sus libros, todo lo que ha pasado en el momento que vivieron. Y esa es la memoria histórica de cada pueblo. Si perdemos eso, como están tratando a veces de destrozarlo en tantos países, incluyendo en Estados Unidos donde vivimos, estamos perdiendo mucho, señores. ¿Y qué va a ser de las generaciones futuras? Ayer escribí en mi blog precisamente sobre las cosas que han perdido y lo que estamos viendo con las generaciones actuales. Así que sigamos luchando, no nos demos por vencidos. Pueden comunicarse con Rubén Santos en Rubén Santos en Facebook, búsquenlo. También él tiene un email que se llama rembrandt@yahoo.com. Rembrandt como el nombre del pintor, REMBRANT @Yahoo, ustedes saben que es YAHOO.com. Y también él tiene un blog que se llama Hora Alfa Editorial. Así que, y yo les diría, busquen a Rubén Santos, busquen sus libros, y yo me voy a dar a la tarea de hacer una lista de todos tus libros. Me vas a mandar la lista para yo compartirla en mis muros para que conozcan, porque es un manantial de conocimientos lo que Rubén Santos ha traído con sus libros. Además de que no solo habla de historia, habla de poesía, habla también de su familia, que tienen una linda trayectoria, con otros artistas que también es parte de nuestros recuerdos culturales. Y también otra cosa que admiro, tu pintura surrealista. Algunas me tocan más que otras, soy muy sincera. Pero no solamente es de paisajes, tienes cosas bonitas. Vi una pintura de un eleguá que tiene algo diferente a otras pinturas que he visto, donde está el sincretismo de la cultura afro con la católica. Ustedes saben todo ese sincretismo que hubo con la esclavitud. Y también he visto libros que tú escribes filosóficos, donde plasmas ciertas cosas precisamente de lo que tú crees, de tu mística, de tu fraternidad de masones, en fin. Creo que Rubén Santos ha sido para nosotros hoy en este programa un premio, un privilegio. Y yo no soy de florear con hipocresía a nadie. Así que me sentí muy honrada de que aceptaras venir a mi programa. Así que no sé si quieres decirle algo más a nuestros radiotelevidentes. Bueno, muy contento yo de estar con ustedes en este segmento. Y que, bueno, un día repitamos la reunión, porque de verdad que ha sido agradable y para mí es un deber enseñar y mostrar, porque... Sí, porque cuando nos gusta tanto la historia y toda esta trayectoria, somos un poco maestros. Bueno, es que ya llega un momento que se incluye. Y es ineludible. Exacto. Yo siempre digo un proverbio chino o oriental que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y yo siempre estoy lista. Por eso yo aprendo de todos y de todo. No desperdicio nada de mi vida precisamente por eso. Y no quiero cerrar sin recordar a un personaje que ya murió, pero que fue el vínculo para que yo conociera a Rubén Santos. Y es mi querido papá putativo, como yo le llamaba, que hizo una familia putativa o adoptiva de varios amigos, artistas, actores, pintores, escritores, y que siempre fue el que me dio la mano y me apoyó para entrar en todas las peñas, en todas las membresías habidas y por haber, y se llamaba Vicente Raúl García Huerta. Gran ser humano. Jamás lo voy a olvidar, y no quería que en este programa contigo olvidáramos a ese gran hombre, a ese gran amigo, a ese gran padre que fue para todos nosotros. Un padre único. Y lo hemos echado mucho de menos
y no quería finalizar mi programa sin mencionarlo. Así que, amigos, Y gracias por eso. ha sido un gusto estar aquí con Rubén Santos, con todos ustedes como cada semana, y que Dios los bendiga a todos. Demos las gracias a este canal que nos permite traer estos programas sencillos, simples, sin aspavientos, sin hipocresías y con mucha sinceridad y cariño, culturizando, amando, que eso es lo principal en la vida, lo más importante. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.